tardes o buenos días. Estoy muy contento, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, y sobre todo en esta época del año tan especial. Me refiero a esta época en la que nos preparamos para la Navidad. Y es una época especial en familia, y es lo que queremos estar aquí en familia con ustedes, en nuestra familia parroquial, en nuestra comunidad. Bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno que nos están viendo y gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Esta época es una época de muchas actividades. Tenemos muchas actividades en la iglesia, tenemos muchas actividades familiares, compras, comidas, etc. Pero en medio de todo eso, tenemos que saber para qué lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué esta época es especial? Y es por eso que nos hemos querido reunir con ustedes para hablar de lo que es un Adviento con propósito. Es decir, un Adviento y una preparación para Navidad, pero con sentido. Creo que es una manera muy especial de prepararnos para la Navidad y saber por qué lo hacemos. Para hacerlo no de manera rutinaria, sino hacerlo de verdad con conciencia. ¿Te parece que comencemos? Me parece entonces? excelente, claro que sí. Empecemos. Muy bien. Tú imagínate, seguro que has estado alguna vez en Grand Central, la estación ahí en Nueva York. Muchas veces. Claro. Imagínate que en medio de la confusión de gente que hay allí en la Plaza Grande, alguien, por querer escapar de la gente, se sube a un tren sin saber a dónde va. ¿Cuál sería el resultado? Que es común que tantos turistas se pierden porque o no escuchan las señales o porque simplemente quieren salir de ahí rapidísimo. Y te subes a un tren y no sabes a dónde vas. ¿Y qué pasa? Acabas perdido, porque no sabes a dónde vas. Bueno, pues a veces en nuestra vida nos puede pasar lo mismo. A veces en nuestra vida estamos subidos en el tren de la vida, pero no sabemos a dónde vas. Es decir, no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Y es esa imagen, subirte a un tren que te lleva lejos, pero te lleva a donde no quieres ir. Y por eso en estas reuniones que vamos a tener aquí en familia con ustedes, queremos saber cuál es el propósito de nuestra vida. Y por eso hemos titulado estas semanas Un Adviento con propósito, que en realidad es una vida con propósito. Vamos a prepararnos, por tanto, a la Navidad, que es la preparación para llegar a Jesús, pero queremos saber eso, ¿por qué viene Jesús? Si nos preparamos para que llegue Él, queremos saber por qué Él ha venido, porque la Navidad es que Él viene a nuestras vidas. Y quiero comenzar con el final. No, pero ¿cómo vas a empezar con el final? Vas a dañar la historia. Esto es como una película en la Sí, que no, te cuentan no, el final. Sí, no nos cuentes el final. Bueno. Cuéntanos el principio, mejor no. Quiero comenzar con el final de la historia de Jesús, de la vida de Jesús. Okay. Porque comenzando por el final, podemos y entendemos bien el inicio, que es para lo que nos estamos preparando. Okay. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Las últimas palabras de Jesús en la cruz fue: todo está cumplido. Todo está cumplido. Esas fueron sus últimas palabras. Y esto quiere decir que él sabía cuál era su misión en la vida y pudo decir: la he cumplido. Y eso es muy importante, porque no todos quizás estamos en nuestra vida sabiendo cuál es la misión en nuestra vida. Como sacerdotes, Padre Freddy tiene la misma experiencia que yo, nos toca celebrar muchos funerales. Casi en nuestra parroquia, casi cada semana hay un funeral, ¿verdad? Y muchas veces al final del funeral, al final de la misa, la familia del difunto dice algunas palabras sobre quién era el difunto. Se llama eso una eulogía, una palabra griega, ¿no? Que es hablar bien de la persona, ¿sí? Yo muchas veces me he puesto a pensar sobre mi vida, ¿verdad? ¿Qué dirían de mí? Sabes que San Ignacio, un gran santo español, por cierto, un gran santo, pedía a sus religiosos y en general, como una de las prácticas espirituales, el meditar en las cosas finales, que llamaba él las postrimerías, las cosas finales. Y una de las cosas finales es meditar en la muerte, ¿verdad? Y yo muchas veces, reflexionando en eso, digo, bueno, ¿qué dirían de mí? ¿Qué pueden decir de mí? Quizás no dirían nada o quizás no sabrían qué decir bueno de mí. Y es por eso que quiero comenzar por el final, porque viendo a Cristo, el ejemplo de Cristo, que sabe
cuál es su misión y la cumple, creo que también nosotros podemos preguntarnos cuál es nuestra misión y la estamos cumpliendo o no. Ahora, no se trata de los logros que hemos tenido en nuestra vida, no se trata de decir, bueno, estudié muchas carreras o empecé muchos negocios. No, todo eso en realidad son cosas anecdóticas, porque si no sabemos para qué vivimos, todo lo que hacemos pierde sentido. Es como, de nuevo, si no sabemos para dónde vamos, pues qué tren vamos a elegir en nuestra vida, cuál es el rumbo, ¿verdad? Y es por eso que para saber cuál es el fin de nuestra vida, tenemos que hacernos algunas preguntas. Y esa primera pregunta, en realidad, tiene que ser el saber, bueno, ¿quién me ha puesto en esta vida? ¿Verdad? Esa es una pregunta, el saber por qué estoy aquí, que ha intrigado a los hombres por miles de años. Muchos buscan la respuesta erróneamente. ¿Por qué? Porque se preguntan a ellos mismos, ¿qué hago yo aquí en esta vida? Pero ahí hay un error, porque no son ellos los que se han puesto en su propia vida. Se miran a sí mismos y se olvidan de preguntar a quién nos ha puesto en este mundo. Sabes que con eso que estás diciendo, sería muy importante preguntar entonces a quién se le debe hacer la pregunta de por qué estamos acá. Claro. Tú imagínate que recibes ahora en Navidad un regalo. ¿Te gusta recibir regalos en Navidad? Claro, me encanta. Yo soy talla, debería decir la talla. Bueno, tú imagínate que en Navidad recibes un regalo. Ajá. Y al abrirlo es algo que no sabes lo que es. Un invento, una cosa que nunca has visto. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que leer las instrucciones. Pero imagínate que las instrucciones están en chino y no las entiendes. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que preguntar a quien ha hecho eso para que te explique para qué sirve. Bueno, lo mismo es con nosotros. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios. Dios es el que nos ha creado. Dios es el que nos ha puesto en esta vida y es a Él al primero al que tenemos que preguntarle. Y es por eso que muchas veces las personas erróneamente, para saber cuál es el sentido de su vida, muchas veces erróneamente buscan, por ejemplo, ayuda en libros, ¿no? Quiero saber el sentido de mi vida y voy y me compro un libro que lo llaman libros de autoayuda, ¿verdad? Ahorita esas conferencias de autoayuda que son súper famosas en el mundo, se llenan estadios de esta gente, de los coaches, ¿no? de motivación, que eso está súper de moda. Claro, y eso está bien, o sea, no está mal el ir a cosas de autoayuda que nos van a ayudar a ser mejores, pero nunca te van a decir para qué estás en esta vida, porque tenemos que preguntárselo a Dios. Dios es el que nos ha creado y a Él tenemos que preguntarle ¿para qué me has creado? Padre José, con este tema tan bonito que estás tratando, de pronto, ¿cuáles serían las opciones para nosotros descubrir cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles serían de pronto esas opciones que usted nos recomienda a nosotros para descubrir? Claro. Bueno, en realidad hay dos modos, ¿no? Para saber cuál es el propósito de tu vida, muchas personas lo que han intentado a lo largo de su vida es simplemente teorizar, pensar, ¿qué puedo ser? Y elegir una opción, elegir otra, e intentar discernir. Pero en realidad, de nuevo, eso es erróneo, porque hay que preguntarle es a Dios. Y eso es lo que estamos para celebrar ahora en la Navidad. Estamos celebrando que Dios se hizo hombre, que Dios vino con su palabra. Y tenemos que preguntarle a Dios, y Él nos responde con su palabra, es decir, con la revelación. ¿Qué es lo que quiere decir revelación? Es la palabra de Dios, Dios mismo, que se hace hombre. Acuérdate lo que dice San Juan en el inicio del Evangelio. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Él vino a darnos las respuestas que nosotros necesitamos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es preguntarle a Él. Vino también para darnos esa luz en medio de la oscuridad. También, de nuevo, San Juan al inicio del Evangelio dice, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Dios, que en su luz quiere darnos esa luz para que en nuestra oscuridad, el saber por qué estoy aquí, podamos entender cuál es el sentido de nuestras vidas. Y lo primero que nos dice Dios es que nosotros no somos el fruto de la casualidad
sino de la causalidad, que no es lo mismo. Repito, no es lo mismo la casualidad, el chance, que la causalidad, la causa. Ninguno de nosotros estamos aquí de casualidad, por accidente. No, estamos aquí por un motivo, porque si Dios nos ha creado, si Dios ha permitido que estemos aquí en este mundo, es porque hay un motivo, porque hay una causa y tenemos que descubrirla. Es decir, hay un propósito de nuestras vidas, pero muchas personas no conocen el propósito de sus vidas y eso es lo que hace que sean tristes. Claro. ¿Usted cree que, digámoslo, en el tiempo en que nosotros vivimos, que de pronto la gente, como que hay ciertos motores o ciertos guías que son los que motivan la gente, son los que llevan la gente? Claro, siempre hay, ¿verdad? Porque todo el mundo cuando se levanta en la mañana tiene una motivación en su vida, ¿verdad? Pero algunas veces esas motivaciones son motivaciones equivocadas, motivaciones erróneas. ¿Cuáles serían de pronto esas motivaciones o esos guías o esas guías erróneas más comunes en este tiempo? Claro. La primera, digo, estas son las que yo pienso que son, no digo que puedan ser solamente estas, ¿verdad? La primera de ellas es la culpa. Hay muchas personas que pasan su vida huyendo de sus errores o también ocultando una vergüenza que tienen, ¿verdad? Cargan culpas los que son controlados por sus recuerdos y permiten muchas veces que su futuro sea controlado por su pasado, sin darse cuenta de que se castigan a ellos mismos, ¿verdad? Cargando esas culpas. Otras personas, quizás, en segundo lugar yo diría, puede ser la ira y el resentimiento. Viven con heridas que no logran superar. Y mientras quizás una persona que te ofendió en tu vida ya no está ahí, tú sigues todavía de alguna manera atada a esa persona o atado a esa persona. Y la persona ya no está, pero tú todavía con tu ira y con tu resentimiento no logras superar eso que te ha sucedido. Las personas que te hicieron daño en el pasado solo pueden seguir haciéndote daño si tú permaneces en tu ira. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque muchas personas viven en esa frustración, en esa angustia, porque no saben encontrar cómo salir de esa ira o de esa culpa a la que tienen. Otro modo que muchas personas a veces viven su vida es con el temor. Quizás por una experiencia traumática del pasado, viven en una cárcel donde todo es temor, donde no pueden tener una relación con nadie porque temen el ser quizás aprovechados de esa relación. Y eso les hace vivir en el temor continuo. Otro modo también que muchas personas viven su vida es con el materialismo. Quieren llenar su vida de las cosas y piensan que en las cosas materiales van a encontrar esa felicidad que todos deseamos, ¿verdad? El ejemplo típico es el que está continuamente comprando cosas, ¿verdad? Pensando que esas cosas le van a hacer feliz, porque todos buscamos la felicidad. Pero a veces pensamos que es el último iPhone el que me va a hacer feliz. Pero cuando sale el iPhone, ya están anunciando que va a salir el siguiente. Entonces necesito comprar el siguiente. Y así vamos. Creo que eso es un mal de muchas personas, el querer comprar cosas para satisfacer el alma. Y nunca nuestro deseo espiritual se va a satisfacer con las cosas materiales. Por último, creo que también hay muchas personas que viven simplemente buscando ser aceptados. Es decir, en lugar de vivir su propia vida, buscan simplemente que los demás les acepten. Vivir para los demás y no para uno mismo. Vivir del qué dirán. Y es imposible encontrar el sentido de nuestra vida, que es vivir para Dios, si vivimos para los demás. Yo creo que esos son algunos de los modos que muchas personas viven en su vida y que les impiden encontrar esa verdadera forma, ese verdadero sentido de su vida, ese propósito de su vida. Entonces, en conclusión, podríamos decir que, digamos, estos 5 motivos erróneos son la culpa, la ira y el resentimiento, el temor, el materialismo y el deseo de ser aceptados por los demás. Digámoslo, en esta forma que estamos hablando, usted nos podría dar pronto unos 5 consejos para vivir una vida con propósito. Claro, es decir, no sé si son 5 consejos, pero son 5 beneficios, 5 modos de que el vivir una vida con propósito, ¿cómo te va a ayudar? En primer lugar, nos va a ayudar porque vamos a tener un sentido a nuestra vida.
es una vida sin sentido, una vida sin esperanza, una vida aburrida, ¿verdad? Imagínate cuando vas a un cementerio que encontraras ahí en una lápida que diga: aquí yace un hombre que no supo por qué vivió. Qué tristeza, ¿no? Terrible. Imagínate que te pongan eso ahí, ¿no? No, No sabes por qué favor. vivió. No. No para nosotros. Bueno, pues muchas veces eso, las personas no tienen el sentido de su vida. Entonces, un beneficio de saber cuál es el propósito de mi vida es que todo se va a orientar. Mi vida va a tener un sentido, va a tener una esperanza. También implica que voy a simplificar mi vida, porque va a estar todo orientado. Vamos a vivir con más paz, con más sencillez, porque vivimos solo para Dios y no para otras personas. Es decir, nos vamos a enfocar. Esto es como la luz. Cuando tú enfocas la luz y la enfocas tanto, puedes hacer algo tan poderoso como un rayo láser. Pero si no estás enfocado en tu vida, estás difuminado y estás disperso. Y la dispersión nos hace que no vivamos felices. También yo creo que esto nos puede ayudar a saber cuál es el sentido de nuestra vida, porque nos va a estimular la vida. Cuando me levanto en la mañana, si sé para qué me levanto, tengo un sentido en mi vida, en mi día. Pero si no sé para qué me levanto, pues estoy: ay, qué flojera, ay, qué pereza, no sé qué voy a hacer con el día de hoy que tengo por delante. Las personas que no tienen nada que hacer en la vida, no tienen nada que hacer en su vida, son personas tristes, son personas sin esperanza. Y por último, el saber cuál es el propósito de mi vida me va a ayudar para la eternidad. Solo los santos son recordados, todos los demás caen en el olvido. Los cementerios están llenos de tumbas de personas olvidadas. Y solo los santos, aquellos que han encontrado el propósito en su vida, son los que son recordados. Qué bonito ese concepto que acabas de mencionar de que somos creados para la eternidad. ¿Por qué no nos dices algo un poco más de este concepto tan profundo? Claro. Nuestra vida, nosotros somos seres espirituales y por lo tanto estamos, como seres espirituales que somos, estamos creados para vivir siempre, y eso es la eternidad. Todos llevamos dentro de nosotros ese deseo de eternidad. Por eso nos parece breve la vida. Por eso las personas muchas veces, todos, queremos aferrarnos a la vida. Por eso, aunque las personas sean muy mayores y hayan vivido mucho y han vivido bien, de alguna manera se quieren aferrar a la vida. Ese es el deseo de eternidad que todos tenemos, ¿verdad? Y sin embargo, muchas personas en ese deseo de aferrarse a la vida, pues se aferran a las cosas que son equivocadas, ¿verdad? Quizás el pensar en las cosas solamente a corto plazo, sin darnos cuenta de que nuestra vida es una preparación para la eternidad. Creo que en eso hablábamos antes de los santos, pero hay unos santos muy especiales que son los mártires, ¿verdad? Los mártires son aquellos que por una gracia especial pensaron más en la eternidad que en lo inmediato de sus vidas. Y por eso fueron capaces, por una gracia especial, de perder la vida, de dar su vida para ganar la eternidad. Es una gracia, por supuesto, muy especial que tienen los santos, ¿sí? Y yo creo que en esto nos puede ayudar, ¿verdad?, el ver la vida yo pienso que como tres imágenes o tres modos de entender la vida. Padre José, ¿usted nos podría de pronto ilustrar de pronto como con tres imágenes que nos ayuden a vivir nuestra misión en la tierra? Sí, yo pienso que hay tres imágenes que nos ayudan a entender, ¿verdad? La primera es que nuestra vida en la tierra es como una prueba. Ahora, una prueba me refiero como si fuera un examen, ¿verdad? Estamos en un test, en un continuo test, ¿sí? No prueba en el sentido de un dolor. Hay personas que pueden pensar: la vida es solamente un valle de lágrimas, mucho dolor y mucha tristeza y mucho sufrimiento. No, yo pienso que es más bien una prueba, ¿no? De hecho, dice Santiago, el apóstol Santiago, en su carta que escribió, dice: feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. La vida como una prueba, como un modo de llegar a la verdadera vida, ¿verdad? A veces somos probados físicamente,
cambios drásticos, críticas, tragedias, oraciones no escuchadas. Incluso a veces podemos sentir que Dios está lejos de nosotros, pero nunca vamos a ser probados más allá de nuestras pruebas. Entonces lo primero sería eso, la vida como una prueba, como un test, como un examen, ¿verdad? O como una preparación si quieres, ¿no? En segundo lugar, también podemos decir que la vida es como quien ha recibido un patrimonio. De hecho, Jesús, en muchas de las parábolas, que las encontramos en Mateo y en otros de los, también en Lucas, ¿verdad? Nos habla de el cuidado de algo que nos da Dios y cómo tenemos que cuidarlo para cuando Él regrese. La parábola de las minas, la parábola del que recibió 5 talentos o 10 talentos o 1 talento, ¿verdad? Es un modo de darnos también ese sentido. Dios en nuestra vida, mientras estamos en esta vida terrena, nos ha dado unos talentos, nos ha dado algo que tenemos que cuidar. Y a su regreso, al regreso del Señor, al regreso de Dios, ¿verdad? Él nos va a decir, bueno, ¿qué has hecho con eso que yo te he dado? ¿Verdad? Al final del Evangelio de San Mateo, al final de una de esas parábolas, viene esa frase tan hermosa. Siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te daré muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínate el escuchar esas palabras de Dios. Entra en el gozo de tu Señor, porque has sido fiel en lo poco que yo te di en esta tierra y puedes ahora recibir grandes cosas cuando llegues a la eternidad. Y la tercera imagen es el que somos peregrinos, ¿verdad? A mí esta imagen me gusta mucho porque me gusta mucho peregrinar, me gusta mucho caminar, ¿verdad? Y es esa imagen, ¿no? de ir caminando en busca de algo, ¿no? Los peregrinos son los que van a un lugar de peregrinación. ¿Cuál es ese lugar de peregrinación? Es el cielo. Somos peregrinos camino del cielo. Dice San Pablo, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. ¿Verdad? Estamos en esa peregrinación, en ese caminar hacia el cielo. Si te acuerdas, ya que estamos ahora en esta ya época de la Navidad, casi, bueno, no la Navidad, pero la preparación para la Navidad, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús, ellos cantan gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Es decir, toda nuestra vida está orientado a esa gloria de Dios, hacia ese buscar a ese Dios que nos ha hecho para su gloria, ¿verdad? Dios que nos crea para que le demos gloria. Y ese es el propósito de nuestra vida, el darle gloria a Dios. Y toda la creación ha sido creada, Dios ha hecho la creación para que le dé gloria. Y nosotros, hombres, como parte de esa creación, estamos hechos también para dar gloria a Dios. Y es por eso que Jesucristo al final de su vida pudo decir, todo está cumplido. Porque sabía cuál era el fin de su vida, que era dar gloria. Y lo cumplió hasta el final. Pero muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿sabemos cuál es el sentido de nuestra vida? Y por eso estamos aquí, para reflexionar cuál es el sentido de nuestra vida, hacia dónde vamos, ¿verdad? Y en las próximas semanas, hoy ha sido la primera semana, ¿verdad? Como que el decir, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? En las próximas semanas vamos a estar reflexionando también sobre esto. ¿Qué significa esto de dar gloria a Dios? Si Dios me crea para darle gloria a Él, ¿cómo se traduce esto en nuestras vidas? ¿Verdad? Sí, yo creo que, no sé, gracias por este tema tan bonito, o sea, la profundidad de verdad que nos deja a todos pensando, ¿no? De cuál es el propósito, de verdad, que es un muy buen material para reflexionar. Y estaba pensando de pronto para complementar esto, habrá un texto bíblico que de pronto nos ayude a reflexionar en este tema que usted acaba de mencionar. Claro, sí, hay un texto. Yo se los recomiendo que quizás lo pueden leer. Quizás ahora, después de que terminen este video, como grupo pueden leerlo ustedes, ¿verdad? Y es en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 3 al 14. Es un texto profundo, muy sencillo a la vez, donde nos habla de eso, de cuál debe ser el sentido de nuestras vidas. Y San Pablo, que está ahí de alguna manera provocando el pensamiento de los demás, diciendo, bueno, tienes que descubrir cuál es el sentido de tu vida.
Pasaje de la Escritura de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria. Los que ya antes esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y creído también en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en prenda de nuestra herencia para la redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Palabra del Señor. También pensando acá, ¿tiene algún santo en mente que de pronto nos ayude a ilustrar este tema que usted acaba de desarrollar? Un santo que de pronto nos inspire a nosotros en este tema. Claro que sí. Hay un santo que quizás no es muy conocido, pero que en este tema en concreto a mí me ilumina mucho. Y es un santo español. Perdón que siempre ponga santos españoles, ¿verdad? No es porque yo sea español, no es por eso. Es que hay muchos santos españoles, ¿verdad? De Colombia, de México, bueno, buscaremos en otro momento. Que oigan España, pues. Bueno, entonces hay un santo español que es San Francisco de Borja, ¿verdad? Te voy a contar un poquito sobre quién era y luego por qué este santo creo que nos puede ayudar. Él nació en 1510 y murió en 1572, es decir, estamos hablando del siglo XVI. Él era de una familia noble. Pensemos en esa época, es el siglo de oro de España, ¿verdad? La nobleza, los duques, los condes, los marqueses, todo eso, ¿verdad? Era la parte más importante de la sociedad, ¿verdad? Y vivían pues, en ese ambiente de la sociedad, de la realeza, donde todo era mucha vanidad, ¿verdad? Y él por muchos años estuvo dedicado a eso, a la vanidad, a las cosas del mundo, a los títulos, a los cargos, al ser visto, al ser apreciado por los demás. Y de hecho, como era bueno en eso, ¿verdad? Llegó a ser un asistente de la emperatriz Isabel de Portugal. Y la emperatriz Isabel de Portugal fue conocida porque era una mujer muy bella, muy hermosa, ¿verdad? Y fue por eso pues, muy conocida. Pero murió. La emperatriz murió, y murió joven de hecho, ¿verdad? Y le tocó a él, a Francisco de Borja, al duque, el duque de Gandía, le tocó a él la misión de llevar el féretro, el ataúd de la reina, al lugar donde iba a ser enterrada, que es en Granada. Y fue un viaje de 17 días. 17 días llevando ese ataúd a lo largo por toda España, ¿verdad? Y cuenta la historia, ¿verdad? Que cuando llegaron a Granada y cuando ya le iban a enterrar, tenían que hacer el proceso ante un notario de abrir el ataúd para asegurar que quien estaba ahí era realmente la reina, ¿verdad? Y cuenta la historia que cuando abrieron el ataúd, imagínate después de 17 días, ¿verdad? Imagínate lo que uno puede ver ahí, ¿verdad? Un cuerpo ya
descompuesto, seguramente malos olores, bueno, todo eso, ¿verdad? Cuentan que Francisco de Borja, al ver eso, dijo, es la siguiente frase: nunca volveré a servir a Señor que se me pueda morir. Nunca serviré a Señor que se me pueda morir. Wow. Y entonces, después de esa experiencia, dejó toda su vanidad, dejó todo, entró a la compañía de Jesús, se ordenó sacerdote y llegó a ser él el general, el director, el superior general de los jesuitas. Y una vida santa, una vida dedicada a Dios, al único Señor que no se le podía morir. Y creo que por eso este ejemplo nos ayuda para entender, bueno, ¿a quién estoy dedicando mi vida? ¿A qué estoy dedicando mi vida? ¿Estoy dedicando mi vida a algo que se me va a pudrir? ¿Algo que va a acabarse? ¿O algo que va a durar para siempre? Excelente. Padre José, yo sé que de pronto ya las familias que nos están viendo obviamente se están preparando ya, en muchas casas deben tener comida y deben estar ya ansiosos para compartir, ¿no? Me gustaría, no sé si de pronto pudiéramos terminar, no sé si tiene un canto o una poesía que nos quiera compartir a todos nosotros, de pronto una cancioncita, algo bien chévere. Ya para terminar. Para concluir. Sí, vale. Bueno, lo de la canción te lo debo para otra vez porque eso no es muy fuerte, no es muy fuerte. No, pero espérame, tengo una poesía. Eso Ok, sí, ok. Hay una poesía que yo aprendí de mi padre, ¿verdad? Y que mi padre la repite continuamente. Es como una de esas cosas, ¿verdad? Que tiene ahí en la memoria, ¿verdad? Y que continuamente la repite. Y te la quiero leer una parte de la poesía, es una poesía larga, toda una parte, ¿no? Y dice así: yo para qué nací, para salvarme, que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. ¿Posible? Y río y duermo y quiero holgarme, ¿posible? Y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser, pues no soy santo. Wow. Loco debo ser, pues no soy santo. Si no somos santos, estamos mal. Estamos creados, llamados para ser santos. Esta poesía es de Fray Pedro de los Reyes, también del siglo XVI, también español, ¿verdad? Y yo les invito a que la busquen. Yo solamente les he dado un párrafo, pero pueden buscarla. Es una poesía más larga, muy hermosa también, ¿verdad? Bueno, pues Padre José, gracias de verdad por ese tema tan bonito. Nos deja de verdad un muy buen material para reflexionar, para pensar, para que ustedes compartan ahí en su casa, con sus amigos, con sus familiares. De verdad que es súper importante. Vamos a dejar unas preguntas para que ustedes reflexionen. Y bueno, pues Padre, despidámonos y nos vemos que la semana entrante. La semana que viene con otro tema muy interesante. No se lo pierdan y aquí estaremos de nuevo con ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.